mis amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno volvernos a sintonizar, a conectar, a escuchar ustedes a mí y yo sabiendo que ustedes están detrás de esas pantallas para poder escuchar una palabra de Dios para ti. Esto es la Iglesia por las Casas. Les saluda Carolina de Valle y estamos aquí con el propósito de que sea Dios hablándonos, ministrándonos y que una palabra de esas nos ministre, nos toque, nos llene y que podamos ser nosotros ministrados con la palabra de Dios. Usted ya está viendo ahí el tema catapultas para obedecer. Cuando hablamos de catapultas hablamos de esas herramientas de guerra de siglos pasados, que eran esas armazones que usted ve ahí. Se les ponía las bombas de aquel tiempo, que eran grandes piedras, y esas se impulsaban y las enviaban lejos. O sea, eran herramientas impulsadoras, eran armas de guerra para atacar desde lejos, y de esa manera ellos se defendían. Me gustó un poquito eso de catapultas, por lo que yo quiero mencionar a esta hora. Y quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, capítulo 8. Allí en el versículo 1 y 2 dice de la manera siguiente: y Saulo consentía en su muerte, se refiere a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Dejamos la lectura de la palabra del Señor y ya vemos la situación que estaba viviendo. Se refiere a la iglesia primitiva. El libro de los Hechos nos narra el comienzo y la expansión de la iglesia primitiva, porque la iglesia nació ahí, nació en las casas, así como estamos ahora. Ahí nació la iglesia. Y después se expandieron. En los evangelios el Señor Jesucristo vino preparando a los apóstoles para lo que había de venir, para el momento en que Él iba a partir, para lo que ellos tenían que hacer después. Este libro de los Hechos debe de inspirarnos a continuar cumpliendo la gran comisión que el Señor le dejó a los discípulos, y que vemos que a través del libro de los Hechos ellos hicieron y cumplieron la gran comisión. Dios la dejó y creo que era lo mejor para nosotros. Cuando estudiamos este libro de los Hechos, yo le invito a que ocupe tiempo para leerlo, para estudiarlo. No se va a tardar mucho, pero va a ser de mucha bendición para su vida. Fíjese que al estudiarlo vemos que este libro inicia con una promesa. Si usted lee ahí el versículo 1:8 del libro de los Hechos, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, y luego continúa recordándoles lo que ya les había dicho y el mandato que Él les había dado. Primero le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso vemos en el libro de los Hechos. Comienza con una promesa. ¿Cuál era la promesa? Recibir poder. ¿Para qué iban a recibir ellos el poder? Para ser testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso tenía que ver mucho con la gran comisión que el Señor ya había dado en Mateo 28, 19, 20 en adelante. Luego vemos cómo Dios cumplió su promesa. Y en todos los que estaban en el aposento alto, porque dice que los discípulos obedecieron, se fueron a la casa de Juan Marcos, que estaba en un lugar alto, por eso le llamaban el aposento alto, y ahí todos reunidos, dice que estaban, cuando de repente llegó, dice, como un viento recio, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los bautizó con fuego
Dice que se veía sobre cada uno como llamas de fuego asentadas sobre sus cabezas. Léalo, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dios cumplió lo prometido. Él les dice, quédense en Jerusalén, van a recibir poder, pero les explica para qué era ese poder, para que vayan y prediquen el evangelio. Entonces, primero, Dios les dio la herramienta, el empoderamiento. Segundo, cumple su promesa de darles del Espíritu Santo, porque todos los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Dios cumpliendo lo prometido, ahora les correspondía a los cristianos cumplir. Póngale atención. Les correspondía cumplir. Ya Dios había cumplido su parte. Acuérdese que en el pacto una parte la hace Dios y otra parte la hacemos nosotros. Y todavía el Señor deja ver su respaldo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, que el Señor dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y vamos a ir uno por uno ahí, dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quedémonos ahí con eso. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que son líderes, los que somos pastores, sabemos lo que implica que un alma se arrepienta, que un alma venga convertida al Señor. Pedro predica el primer sermón y dice que como 3,000 personas se convirtieron después de una prédica. Leemos en la Biblia que Jeremías, predicó 40 años y no vio ninguno que se convirtiera. Muchos de nosotros que predicamos nos cuesta ver un alma convertida. ¿Qué habrá sentido Pedro? Que como 3,000. ¿Y sabe por qué dice como 3,000 la Biblia? Porque no se contaban las mujeres y los niños. Y piense, ¿quién es el grupo más grande de las congregaciones? ¿Acaso no son las mujeres? Póngale que por cada hombre había una mujer. Y por cada hombre y mujer habían 2 niños. Eran 4 por 3,000. Como 12,000 personas. Santo Dios. Era algo sorprendente. Dios estaba respaldándolos. Dice también el versículo 42, siempre de Hechos 2:42, estamos viendo el cumplimiento. Mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos viendo que el respaldo de Dios se deja ver. Primero, como 3,000 que aceptaron. Ya vimos que fueron un aproximado de 12,000 personas. Segundo, la gente que se convirtió dice que perseveraban. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Mire, si algo cuesta también en las congregaciones que la gente persevere. ¿Cuántos reciben al Señor en los grupos, en las congregaciones? Pero hay que consolidarlos, hay que discipularlos, hay que motivarlos a que se bauticen. Se les pagan a veces para que vayan a las escuelas. Los matriculamos y muchos no van. Pero estos, de hecho, perseveraban. Dios les estaba hablando, Dios les estaba dando el respaldo. Si esos 3,000 perseveraron, que ya vimos que hubieran sido como 12,000 con la iglesia infantil y el grupo de mujeres, qué tremendo que 12,000 personas perseveren, más los 120 que estaban en el aposento alto. Era una cosa maravillosa, el respaldo de Dios estaba viendo. Y dice también el versículo 43, sigamos leyendo. Y sobrevino temor a toda persona. Y oiga eso, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No solo había un buen grupo de convertidos, no solo la gente perseveraba, sino los milagros venían, muchos eran sanados, paralíticos eran levantados. ¿Qué más cosas no hacía Dios? Y sabe que los milagros son como las campanas que llaman a la gente a congregarse. Aquella iglesia comenzó en boga, comenzó a crecer, comenzó a hacer algo precioso. Pero se les había olvidado que Dios les había dicho que les iba a dar el poder para que fueran testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir, ahí donde vivían, en sus alrededores, en todo el país y hasta donde Dios los pudiera enviar. Además, el versículo 46, Hechos 2:46, mire lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo más que Dios les añadía. Era una iglesia ejemplar, que pastor no quería tener esa iglesia a su cargo. Eran fieles en congregarse, en los grupos, o sea, en las casas y en la iglesia. Qué preciosos cultos han de haber tenido. Aquello era emocionante, pero no era solo a eso que Dios los había mandado. Miren lo que dice el versículo 47. Además de eso, dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo los ayudaba, los recogía, los acogía, los motivaba. Pero me encanta esta segunda parte del 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravillosa congregación! Se convirtieron como 3,000 en el primer sermón. Imagínense los demás cuántos no se convirtieron. Además de ese, perseveraban, se mantuvieron todos, no se fueron. Además de eso, habían señales, milagros, habrían maravillas obrándose. Eran fieles en congregarse en el templo y por las casas. Y además de eso, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¡Ah, qué iglesia más linda! Pero hermanos, se les olvidó la misión que tenían que cumplir. Y aquí es donde viene la catapulta. Dios tuvo que catapultarlos para que obedecieran. ¿Sabe que muchas veces Dios tiene que ponernos algo que nos incomode para que cumplamos sus planes y objetivos? Esto me recuerda a lo que dicen los estudiosos, pues, de las aves, que las águilas hacen. La mamá águila cuida a sus polluelos, van a traerle comida, la mastican, se las meten en el pico, hacen que lo traigan y los está alimentando. Los ve crecer, los revisa, los asea todos los días ahí en el nido. Y ellas están en las montañas, en las partes más altas. Pero cuando ya los ve grandecitos, dice que va a traer espinas y las mete en el nido para que el aguilita ya se siente incómodo y se pueda ir. Y si no se va, ¿sabe lo que hace mamá águila? Mete el pico y las avienta desde la más altura, porque ella sabe que ya tiene alas, que ya tiene fuerza y que por la angustia tiene que volar. Es una manera que la naturaleza enseña el ciclo de la vida, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor tuvo que catapultar a la iglesia primitiva? Primero, por sanar a un cojo. Recuerde que había señales, milagros y maravillas. Pedro y Juan fueron arrestados por sanar a un cojo. Usted puede leerlo ahí, todo lo que pasó en el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Y por ello los metieron a la cárcel. Empieza la persecución, empiezan los problemas, empiezan las crisis, empiezan las dificultades. Y dice que uno de los diáconos, que fue con lo que empezamos, fue lapidado. O sea, lo mataron a pedradas. Y no solo eso, sino que el que consentía en la muerte de Esteban, el que fue muerto públicamente a pedradas, llamado Saulo, ese se levanta como perseguidor de la iglesia. Y dice que asolaba las casas, las ciudades, buscando a los creyentes. A las mujeres las amarraba del pelo, las ponía en las carretas que Flavio Josefo cuenta en sus historias, que las ponía en la carreta y metía los caballos que corrían, y aquellas mujeres iban de sus pelos largos amarradas, dejando su cuerpo en las piedras. ¿Por qué? Por ser cristianos. Comienza la persecución, comienza la situación difícil, y esa fue la catapulta del Señor. Las pruebas, las dificultades, la muerte de uno de ellos.
que se levantara un perseguidor como Saulo. Pero, ¿qué era lo que Dios quería de su iglesia? Fíjense de que el Señor narra cuál fue el resultado. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, dice de que el apóstol Pedro los asolaba, como ya leímos al inicio, pero quiero que veamos el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos por esas persecuciones, por esas crisis, por esas dificultades que llegaron, iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando tenemos una vista panorámica de lo que la Biblia dice, entendemos muchas cosas, hermano. Dios a todos nos ha llamado con un propósito. Jeremías 29:11, yo no me canso de decirlo porque me ministra. Dice, yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para daros el fin que os he preparado. Dios ha ocupado, ha invertido tiempo en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Pero no es por gusto, Él tiene un plan. Él tiene algo que quiere hacer en su vida y en la mía. El problema es que cuando estamos en bonanza, cuando estamos en bendición, nos sentamos, creo que va a llover, mejor no voy a ir al culto. Es que yo me siento como que me he cansado mucho en la semana, no tengo ganas de levantarme temprano el domingo para ir a mi culto. Dios sabe, y nos vamos acomodando. ¿Cómo estábamos antes de todo esto? Aunque aparentemente las cosas se están calmando, pero miren la curva de contagiados, cada día va más para arriba por nuestra desobediencia. Y qué terrible, hermano, que no hemos entendido que toda esta situación son catapultas de Dios para que vayamos y le hablemos a otros. Dios quiere que tú, mi hermano y hermana, tomes tu teléfono, deja de ver otras cosas y noticias falsas. Háblale a la gente que no conoce de Jesús y predique el evangelio de Jesús. Dice la Biblia que todos aquellos que iban huyendo de la persecución que Pablo asolaba a la iglesia, dice que todos aquellos donde pasaban, donde iban, predicaban el evangelio de Jesucristo, anunciaban el evangelio de Jesucristo. Las señales, los milagros los seguían. Hermano y hermana, estas situaciones solo vienen para reforzar nuestra fe, para que obedezcamos lo que el Señor está diciendo, pero para que cumplamos lo que Dios nos está mandando. Catapultas para obedecer. ¿Hasta cuándo vas a permitir que Dios te tenga que presionar para que tú cumplas el objetivo que Dios tiene para tu vida? Dios ha invertido tiempo en ti, ha invertido tiempo en mí, nos ha dado de su Espíritu Santo, dice que está con nosotros, o sea, a la par de nosotros y en nosotros. Si tú no lo tienes, yo te dije en un mensaje anterior, pídeselo de corazón, porque Él quiere dártelo, quiere bendecirte. Él nos da la oportunidad. ¿Cuánta gente no hay que necesita palabra de Dios? Haz cuenta de tus amigos de Facebook, haz cuenta de tus amigos de WhatsApp, de tus contactos telefónicos. ¿Cuánta gente de esa no tiene Jesús? Comienza a enviarles una palabra de Dios. Recuerda, Dios ha invertido mucho en ti y en mí. Es momento para que cumplamos el plan de Dios. Piensa, si todo esto son señales de la venida del Señor, ¿a dónde vamos a ir a despertar? ¿O a dónde vamos a pasar la eternidad? Como dijo Pablo, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Los que creemos en Cristo, los que tenemos seguridad, sabemos que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La palabra de Dios para ti a esta hora es: ya no permitas que sea a través de las pruebas que Dios tenga que catapultarnos, que impulsarnos a que le obedezcamos. Comencemos a obedecer al Señor. Ahí donde estás, ora al Señor y comprométete con Él a por lo menos a 5 personas
llamarle, escribirle y presentarles el Evangelio de Jesucristo. Comienza por tu casa. Hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oremos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos ante tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos descuidado un mandato que tú nos has dejado, que es nuestra misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a entender tu plan y a dejarnos ser usados por tu Espíritu Santo. Yo te pido perdón, Señor, por si ha pasado algún día en que no le hemos hablado a una persona de ti. Quizás estamos rodeados de gente sin conversas en casa o vecinos o con muchos amigos, ya sea presenciales o virtuales, y no les presentamos el plan de salvación. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que nos perdones, nos ayudes a entender tu plan y que podamos obedecer a tu palabra, y que en medio de la crisis y las pruebas hagamos lo que la iglesia primitiva hizo: por todos lados prediquemos de tu nombre, para la gloria tuya y para que más almas vengan a tu presencia, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra, recibe este reto y recuerda, Dios no invirtió en ti por gusto, pero impúlsate tú solo. No permitas que sean las pruebas las que te catapulten para obedecer. Y a ti, amigo, que tienes la oportunidad de escucharnos y nos das el privilegio de predicarte la palabra, es por ti, es por ti. Yo te digo algo: si el Evangelio no funcionara, yo no estuviera aquí invirtiendo tiempo en predicar. Yo estuviera haciendo otra cosa. Pero el Evangelio funciona. Por más de 39 años, te digo, no he encontrado otra cosa mejor, y el Señor siempre está conmigo. Escucha este mensaje que te dejo y abre tu corazón a Jesús para que vengas a ser parte de la gran familia de Dios. Que Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.